presentar el programa, sino más bien mostrar la ofrenda que nosotros damos el 13º sábado. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros para tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor tan grande manifestado entre nosotros. Te damos gracias porque sostienes al mundo a pesar de las dificultades y el pecado. Y hoy queremos pedir por aquellos hogares que sufren, que han perdido sus seres queridos, aquellos que se encuentran con sus familias reunidos, que tu Espíritu Santo pueda llenar cada corazón a través del estudio de tu santa palabra. Acompáñanos, Señor, para ver a Jesucristo en cada una de las líneas, en cada uno de los versículos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en este segundo trimestre nosotros tenemos un título para esta lección y es la singularidad de la Biblia. Para el cristiano, las Sagradas Escrituras son la base importante en el cual nosotros nos podemos dirigir. Esta es nuestra guía y esta nosotros la tomamos como la única base por el cual el cristiano debe conducirse. En segundo lugar, hay otro elemento que quisiera mostrarles, y es que durante la Edad Media la Iglesia protestante clamaba sola Escritura, es una frase latina. Solo la Biblia como el único fundamento autorizado de nuestra fe y nuestras doctrinas. Esto fue durante 1260 años. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Noten ustedes esta cita. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 581, me gusta lo que menciona y dice: un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Hace una mención también de que la palabra de Dios es la base de todas las doctrinas. No podemos basar en nuestras propias ideas o concepciones. Sin embargo, hay muchos que dicen que la Biblia es la única verdad. Pero cuando citan al Antiguo Testamento, dicen que este está abolido. No hay una congruencia entonces cuando hablamos de toda la Escritura. ¿Qué es toda entonces? Veamos otro punto que quisiera mencionarles. Si afirmamos creer en la Biblia, entonces ¿por qué con la Biblia algunos elaboran tantas doctrinas falsas, supuestamente derivadas del mismo libro? ¿Qué es lo que sucede? Precisamente el objetivo entonces es ver cómo estudiamos la Biblia. Quisiera que fuéramos un poco a la historia y hiciéramos una comparación en cuanto a los manuscritos, las cosas que fueron presentadas hace mucho tiempo antes del Señor Jesucristo. La veracidad de los manuscritos de la Biblia comparados con otros autores seculares. Y hoy quisiera hablar rápidamente acerca de Platón, un filósofo griego. De él hay 7 manuscritos originales. Su vida, del año 427 al 347 a.C. Las personas aceptan a Platón y dice que Platón existió y que por sus escritos también da testimonio y fe de sus obras. Y la gente aceptan los manuscritos que él hizo, que hasta hoy todavía muchos citan sus pensamientos y la filosofía. Hablemos de otro más, Heródoto, filósofo griego. Hay 8 manuscritos solamente. Del año 484 al 425 es conocido. También hay muchas personas que aceptan a este filósofo, aceptan sus escritos y la gente da fe, confía que estos hombres existieron. ¿Qué acerca de Homero, otro filósofo griego, del siglo VIII antes de Cristo? Él fue el autor de los poemas de la Ilíada y hay 263 copias de las que perduraron. Las personas creen de que Homero existió y que sus obras ahí están y muchos las tienen en las universidades y las aceptan. Pero ¿qué acerca del Señor Jesucristo? Solo del Nuevo Testamento hay más de 24.600 manuscritos que se observan de los primeros 4 siglos después de Cristo. Ahora, si se conservan estos manuscritos, usted puede por lo menos imaginarse que Cristo existió, el Cristo histórico. Sus escritos también
dan fe y testimonio de su existencia, con 24.600. Ahora, note bien que toda la Biblia tiene 66 libros, escritos en un periodo de 1500 años, en diferentes lugares como Asia, África y Europa. Jesucristo no fue el autor de ninguno de los libros, pero todos los autores, todas las personas que escribieron, lo hicieron señalándolo a él. La importancia de la escritura, ¿cuál es? Platón con 7 manuscritos, Heródoto con 8 manuscritos, Homero con 263 copias. Pero solo en el Nuevo Testamento hay más de 24.600 copias. Quiere decir entonces que da testimonio el mundo y la historia más poderosamente de la Escritura. Sin embargo, hay muchos que niegan la existencia de la Santa Palabra, como también niegan la existencia del mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo fue escrita en 1500 años? Vamos ahora a ir rápidamente a la gráfica y veamos a Adán. Adán vivió y murió, y si nosotros vemos el lapso de tiempo entre Adán y Moisés, allí no había la escritura. Hasta que un día el Señor llamó a Moisés y escribió. El primer libro que escribió fue el libro de Job. Y luego escribió la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomios. Ahora, ¿qué pasó entonces con los demás hombres que escribieron las escrituras inspirados por Dios? Hasta el libro de Malaquías. Ese tiempo precisamente se conoce como el Antiguo Testamento, inspirado por el Señor. Conocemos también la venida del Señor Jesucristo, cuando Él vino al mundo y murió. Conocemos también a Juan, otro escritor de la Santa Palabra, inspirado por el Señor. Este periodo que nosotros conocemos entre Cristo, los discípulos y su ministerio, se conoce como el Nuevo Testamento. Aquí hay 1500 años. Ahora, pongámonos a pensar por un momento, ¿cómo es posible que tantos autores que existieron en un periodo de 1500 años hicieron la escritura completa que hoy nosotros conocemos? No se conocieron algunos de ellos, no se vieron. Sin embargo, un solo autor estaba dirigiendo a cada uno de ellos, y el autor es el mismo Dios. Por eso la Biblia tiene una unidad perfecta. La Biblia es realmente el primer libro en traducirse en el mundo, el primer libro más impreso en el mundo, donde el 95% de la población puede leerlo. ¿Cuál es la singularidad de la Biblia? Primero, vamos a ver los autores de formaciones y ocupaciones. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que ella se interpreta sola. En tercer lugar, la Biblia como historia comparada con otros autores. Y número 4, el poder transformador de la palabra. Nuestro texto para memorizar es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Esta es la base entonces de nuestro repaso. Ya estudiamos a través de la semana y hoy lo que estamos haciendo es puntualizando algunos detalles de relevancia de las Sagradas Escrituras y de la guía de estudio. Muy bien. Número 1. Autores de formaciones y ocupaciones. Estos escribieron desde palacios, desde las cárceles, desde el exilio, inclusive haciendo viajes misioneros. Ahí escribieron ellos. Notemos un poco lo que dice la Biblia en el libro de Amós, capítulo 7, versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Hombres como estos fueron utilizados con su cultura, con su educación, con su ambiente, con su preparación. Vayamos y veamos a Jeremías. En el libro de Jeremías capítulo 1, versículos 1, 5 y 6. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Gente muy joven, adolescentes, participaron también en el llamamiento para llegar a ser los escritores, realmente que participaran en la Santa Palabra. Veamos, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 9,
Versículo 9. Pasando Jesús de allí vio un hombre llamado Mateo. ¿Quién era este? Un cobrador de impuestos, un hombre de cierta clase, a favor de Roma, en contra de aquellos que realmente eran fieles cristianos, como también del mismo pueblo romano, extorsionando. Pero note bien, Jesús transforma el corazón de este hombre y lo llama para ser un discípulo. Leví Mateo. Y ahora dice, estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué acerca, por ejemplo, del apóstol San Pablo? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Ahora, ¿qué acerca del apóstol Juan? Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este fue un testigo presencial, estuvo cerca del Señor. Podrán ustedes notar que la Santa Palabra tiene el apoyo más grande y más profundo, no solamente de la historia, de los hombres, del testimonio y de la geografía donde estas cosas sucedieron. Sus autores, como habíamos hablado, tenemos a Moisés destinado a ser rey, un hombre con una preparación diferente. Daniel en los trabajos en un palacio, pastores sencillos, gente que no tenía mucha preparación, pero fueron instrumentos, gente muy jóvenes, otros bastante ancianos, testigos oculares, la investigación personal y cuidadosa de los hechos, como entre ellos encontramos lo que escribe el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13, y Lucas. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El libro de Jacer, un hombre que investigó también, así como lo dijo Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora notemos que diferentes hombres participaron hasta hacer lo que nosotros hoy conocemos, las Sagradas Escrituras. Punto número 2. La Biblia nos enseña que ella se interpreta sola. ¿Qué significa esto? Cuando tú compras, por ejemplo, un artículo, alguna computadora o algún teléfono, siempre va a pedirte un código para poder entrar. Ahora, quiero decirte también que este código es precisamente para abrir el aparato. Sin embargo, para entender la Santa Palabra, no hay un código que la empresa nos va a entregar. Este código está dentro de la Biblia. Desde el mismo momento que tú la abres, es exactamente como un rompecabezas. Está lleno de piezas, está distribuido. ¿Y qué significa esto? Así como compramos un teléfono y tiene un punto clave para poder abrirla, pero la palabra de Dios, allí está todo. ¿Cómo hacemos entonces? Número 1, para poder entender este código, ¿qué es lo que el Señor quiere revelarnos? Debemos de ver algo esencial. Número 1, después de haber estudiado la Biblia minuciosamente, podemos ver el contexto, la lengua original, podemos consultar algún diccionario y la historia se puede hacer. Tenemos que ver la cultura, cuándo se dijo, cómo se dijo, cuáles son los comentarios. Podemos inclusive ir a la ciencia, que si se usa correctamente puede ser una bendición. Pero la Biblia es la que establece. Por ejemplo, con esta ilustración quiero mostrarle, imaginemos que esta es una pared de bloques y esta pared representa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, las doctrinas están distribuidas en toda la Biblia. En la Biblia no vas a encontrar un libro que se llame el libro de la ley. Conocemos nosotros la Torá,
de Génesis a Deuteronomio, pero no conocemos un solo libro que se llame la ley, tácitamente. No conocemos un libro que se llama la salvación. No conocemos un libro que se llama sábado. No conocemos un libro que se llame la muerte. U otro libro que podríamos decir nosotros, el libro del santuario, capítulo tal y tal. Notemos que en los 66 libros se encuentra toda la doctrina distribuida. Entonces, para poder armar el rompecabezas, no podemos armarlo con el Nuevo Testamento únicamente. Tenemos que hacerlo con el Antiguo Testamento y el Nuevo para armar la figura completa. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Por ejemplo, si tomamos un texto del Antiguo Testamento, tenemos que tomar uno del Nuevo. Y tomamos otro del Antiguo y tomamos otro del Nuevo. Y vamos formando toda la pared. Asimismo, cuando hablamos de la salvación, tenemos que ver no solamente lo del Nuevo Testamento, vamos juntando qué nos dice el Antiguo Testamento para ir juntando. Cuando vemos el tema de la muerte, vamos mezclando y colocando todos los textos juntos hasta ver la figura completa. Si hablamos acerca del sábado, tenemos que ir poniendo todos los textos en el orden y sacar todo lo que hay acerca del sábado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si vemos el santuario, de la misma manera, no solamente tomamos del Antiguo Testamento, sino comparamos con el Nuevo Testamento y de esta forma tendremos nuestra pared completa. Esto es lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros para que aprendamos a colocar los textos, como decimos nosotros, en su contexto, para ver la figura completa, lo que Dios quiere decirnos, para poder ver la aplicación. Eso es lo que nosotros conocemos como la hermenéutica, la forma para estudiar la Escritura. Y punto número 3, la Biblia como historia y geografía comparada con otros autores. Hay libros religiosos con un solo escritor. Hay autores como Confucio, Buda, hay libros hindúes y el mismo Corán. Escribieron simplemente el pensamiento filosófico de la vida y la salvación por las buenas obras. Pero la palabra de Dios no solamente presenta la geografía, la historia y la filosofía de la vida, pero presenta el plan de la salvación. Registra los actos de Dios en toda la historia, que inclusive puede ser corroborada exactamente dónde ocurrieron. Presenta los objetivos de la promesa del Mesías y la segunda venida de Cristo en detalle sin contradicción. Usted podrá imaginarse que alguien haga un libro con 66 libros o capítulos y todos los autores que escribieron no se contradigan ninguno. En un periodo de 1500 años. Veamos algo más todavía acerca del Evangelio. Dice la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 3 versículos 3 al 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Lo importante de todo esto, que el Señor presenta los relatos, corrobora, menciona los nombres, presenta un plan. Realmente, al ver también los versículos 20 al 23, note algo más. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. ¡Qué maravilloso! Cristo Jesús ha resucitado, es el líder, es el hombre. Es Cristo Jesús quien nos ofrece salvación, es el Dios del cielo que su tumba está vacía. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En este tiempo que estamos viviendo, donde muchas personas han perdido sus seres queridos y durante esta pandemia, qué difícil es para poder ver estas situaciones que están pasando. Pero encontramos el consuelo en el Señor. Él es el único que ofrece como líder espiritual. Muchos líderes han ofrecido, pero están sepultados. Pero el líder que habló acerca de la resurrección lo probó y dio testimonio que los que mueren en Cristo Jesús
resucitarán. Ahora, si esta es la única esperanza, esta lección y este estudio ha llegado a buen tiempo. ¿Y por qué es tan importante para nuestra fe la promesa de la resurrección? Especialmente por el hecho que entendemos que los muertos duermen. Sin ella, ¿por qué nuestra fe realmente es vana? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra fe realmente es vana? Porque ¿de qué serviría una predicación cuando no resucitaríamos? Cuando realmente no tendríamos oportunidad de vida eterna. Cristo ofrece un plan completo. Y esto nos habla, el cuarto punto y último, el poder transformador de la palabra. Y ahora quiero que vayamos y hagamos unas preguntas. ¿Qué hace que el rey Josías rasgue su ropa? ¿Cómo cambia su descubrimiento no solo a él, sino a toda la nación de Judá? En el libro Segunda Reyes, capítulo 22, versículo 3 al 20, no vamos a ver todos los textos, vamos a ver algunos de ellos porque lo estudiamos a través de la semana. Hoy solamente vamos a hacer la aplicación. Y dice el versículo 3, a los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Asafán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Asafán y lo leyó. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué fue lo que hizo en su vida? Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Aquiam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué fue lo que pasó? Al encontrar el libro, se refería a la Torá, desde Génesis a Deuteronomio. Ellos quedaron preocupados realmente porque el libro los hubiera salvado de muchas cosas que pasaron con sus ancestros. Cuando una persona estudia la santa palabra, era todo lo que en aquel tiempo también ellos tenían. La Biblia estaba comprendida en ese momento, Génesis a Deuteronomios, pero ahí estaban todos los estatutos para que le fuera bien a Israel. Aquel hombre rasgó sus vestidos. En otras palabras, quisiera decirte algo. Cuando nosotros tenemos la Biblia en nuestra casa y no la abrimos, no la hemos descubierto. Este hombre estaba triste y rasgó sus vestidos de dolor al saber de que no habían estudiado la palabra, que no le habían dado la importancia que ésta se merecía. Muchos de nosotros leemos probablemente la Biblia buscando una información, pero no es ese el punto. Nosotros necesitamos leer y estudiar, escudriñar la Biblia, buscando la comunicación y la conexión con nuestro Dios. Sucede algo misterioso que no podemos comprender, pero al mismo momento que nuestra mente se conecta con la Santa Palabra, nuestra vida empieza a ser transformada. Usted está viendo a través de la pantalla este mensaje, pero me agradaría muchísimo que también usted corroborara en su casa el estudio de la Santa Palabra. Porque la Biblia dice, bienaventurado el que lee y el que oye y guarda estas cosas. Apocalipsis 1:3. Por tanto, es para nosotros lo más grandioso es tomar las Sagradas Escrituras. Ahora, noten bien otro texto que quisiera compartir. ¿Y por qué razón la palabra de Dios es tan grandiosa para el corazón humano? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era el Verbo? La palabra, Cristo, la palabra encarnada. Y ahora, noten algo todavía.
En el libro de Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La santa palabra es la verdad, lo que puede transformar nuestra vida. La Biblia se entiende a la luz de un Cristo vivo que prometió enviar a su Espíritu para guiarnos a toda la verdad. Él mismo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan también dice así, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir. Si estas cosas que habrán de venir ya fueron escritas cuando vemos esta pandemia y esta situación, el Señor no está ajeno de lo que está sucediendo. El Señor puede conocer el futuro como quien cruza de un cuarto hacia otro cuarto. El Señor sabe los detalles, pero la Escritura fue dejada precisamente para darnos consuelo, para darnos esperanza de que Él continúa al control. Por lo tanto, demos la importancia al estudio de las profecías, porque éstas también nos muestran en qué tiempo vivimos. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede entrar en el corazón más duro, más congelado, más difícil, con los sentimientos más terribles, con el pasado más oscuro, con la lucha que tendrá en su corazón tan difícil. Pero ¿sabes qué? Puede transformar la santa palabra recibida en el corazón de una persona que ha estado bajo las drogas, bajo los vicios, bajo los malos pensamientos, bajo una familia maltratada, bajo una vida corrupta. Ante la palabra de Jesucristo, todo corazón puede ser transformado. Necesitamos solamente abrir el corazón. Veamos el sol. Así como el sol es capaz de derretir el hielo, también es capaz de endurecer el corazón. ¿Cómo? Así como vemos el barro, frágil, suave. El mismo sol que puede derretir el hielo y transformarnos en una vida mejor, también la misma palabra puede endurecerlo. Y alguien se pregunta, ¿y cómo puede endurecerlo la palabra? Aquellos que no quieren encontrar al sol de justicia que se llama Jesús. La palabra simplemente es algo absurdo, es un mensaje de locura. Y entonces no encuentran al verdadero que está hablando, que se llama Jesús. Por tanto, cuando estudiamos la palabra, tratemos de encontrar la figura perfecta, aquel que se llama Jesús. Que podamos nosotros armar el rompecabezas desde Génesis hasta Apocalipsis y veamos a Cristo. Y mientras nosotros ponemos las figuras en orden de Antiguo y al Nuevo Testamento, vamos a encontrar entonces las doctrinas. El que quiere hacer su voluntad, dice la palabra, conocerá su doctrina. Entonces hoy quiero invitarte, allí donde te encuentras, tal vez sentado, caminando o en pie, frente a la pantalla. Si tú quisieras en tu corazón en esta hora poner a la palabra en primer lugar, darle tiempo en esta vida de ir y de correr, de temores y donde no hay esperanzas, y tal vez perdiste el empleo, o estás por perderlo, o tienes familiares enfermos, te encuentras enfermos en una camilla, o donde estés, te invito a que vayas a la Biblia, que trates de encontrar al personaje Jesucristo, y Él se presentará en tu corazón, y Dios te bendecirá. Dios quiere hacerlo con todos nosotros. Vamos entonces a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias por la Biblia, que fue dejada precisamente para guiar a este mundo y mostrarle que no estamos solos y tenemos el consuelo en ella cuando encontramos a Cristo. Ayúdanos para que este sea nuestro
principal cometido, ver a Jesús de manera personal. Cada uno hacemos un pacto contigo en esta hora y decidimos estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén.